Carmen. Vengo acelerada ya del trabajo. Vengo como rápido. Bueno, Profe, sí. a mí me costó, profe, buscar las bibliotecas y todo eso. La verdad que me súper costó. Menos la que usted dio, que es muy fácil de entrar. Sí. Quise entrar en otros lados y la verdad que me volví loca. Es que eso es lo que Me pasa. frustré. Sí, pues creo que vos me mandaste el mail. No sé si fuiste vos o una de las Sí, chicas. sí, yo. Sí, que va a pasar. O sea, eso es lo que tiene en esta materia, es tediosa por las búsquedas y demás. Por eso yo trato de no ser tampoco tan hincha poco con busquen, porque sé que también eso lleva tiempo. Y como dicen ustedes, a veces no es fácil buscar. Por eso la idea es que ustedes, bueno, por ejemplo, la de farmacia y bioquímica les va a servir mucho a ustedes, porque ahí tienen química biológica, además es mucho, o sea, ahí tienen mucho material, que es lo que nosotros nos vemos como técnicos, ¿sí? Porque ellos son bioquímicos, son 5 años, tienen más materias, pero siempre hay alguna información. Por ejemplo, bueno, ustedes ya están en la parte de microbiología o deben tener la parte de micro que están arrancando, o no sé cómo se llama ahora bien la materia, antes era microbiología. Entonces pueden tener libros donde buscar acerca de, bueno, de cultivos o cómo son y demás, ¿sí? O también de enfermedades, tienen ahí más información. Pero con las bases de datos van a poder buscar, ¿sí? Ahí sí, estudios que se hagan, que es esto, informes que se van a buscar, ¿sí? Que vamos a buscar sobre un tema para poder saber qué se hizo sobre una enfermedad, sobre algún medicamento que se probó para algún tipo de enfermedad y demás, ¿sí? A mí también me costó, profe, y te iba a decir que no pude ingresar, o sea, no pude entrar al link que mandó, que era de YouTube Studios, puede ser. Se me recomplicó eso. Mandó un link. No pudiste entrar a la clase. No, no, porque, ¿cómo se llama? Uno que dice YouTube Studio. Tuve que bajar la aplicación y cuando bajé la No, aplicación no me dejaba. No pero sé, algo así. Yo tampoco, profe, yo tampoco pude entrar. Me saltaba ah, como que había que descargar la app. pero entraron, Sí, yo lo descargué, pero el primer video que yo les puse en la primera clase entraron bien, el primero bajo el segundo de la biblioteca. sí, porque sí decía Claro. YouTube Studio. Era de otro YouTube, no lo conocía ese, YouTube Studio decía. No lo Voy a ver pude ver. si lo modifico o lo cierro y vuelvo a abrir, porque me parece raro, pues siempre yo lo pongo público, ¿sí? Yo les mando el link directo. Yo Sí. tuve que buscar el video desde YouTube. El link tampoco me funcionó porque el link dice algo, dice como estudio.youtube. Ah, puede Sí, ser sí, dice que como la está. aplicación. Ya te anoté, perdón, Jessica, que me mandó ahí ahora la lista. Sí, voy a modificarlo. Yo creo que a una de las chicas que me mandó que no pude entrar, le puse que entre, sino directamente al YouTube de práctica de laboratorio, que ahí están todos los videos y por ahí buscar el de biblioteca digital. Voy a ver si puedo sacar el link o modificarlo para que ustedes puedan entrar directamente de ahí, porque mi idea es que hacérselo más conciso para que ustedes toquen y directamente vayan a la clase y no tengan que andar buscando y demás, ¿sí? Pero lo voy a modificar a eso, de la clase de biblioteca. Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos a ver hoy la estructura que tiene que tener un informe científico, ¿sí? Como les digo, nosotros vamos a hacer un informe muy breve y conciso para que ustedes empiecen a conocer las partes, pero un informe científico puede tener de 9 páginas a tener 20 y pico, ¿sí? Eso va a depender del estudio que se va a realizar, o sea, lo que se va a investigar en sí. El artículo lo que va a tener va a estar organizado, ¿sí? Y lo que nos va a dar es información sobre un trabajo o el interés de algún científico sobre evaluar, ¿sí? Alguna enfermedad o alguna investigación en sí, o mismo alguna investigación que ya se realizó y se trata de buscar, ¿sí? Ver si se puede resolver de otra manera o si la investigación que se hizo anteriormente está correcta, ¿sí? Las partes que debe tener sí o sí, la estructura que debe tener este informe científico es tener una introducción, ¿sí? Un método, los resultados. En realidad, aparte de la introducción, a mí me parece que también estaba bueno que tenga el resumen, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que tener un resumen de la investigación para poder saber si vamos a querer leer o no esa investigación, ¿sí? Siempre el resumen lo que nos va a dar, lo que es en sí un resumen, una mínima información del estudio que se realizó y uno puede decidir si le interesa o no o buscar otro, ¿sí? Pero
acá lo que dice normalmente que la estructura mínima que debe tener el informe es su introducción, su método, sus resultados y las discusiones, ¿sí? Como les venía diciendo, el informe científico es un documento que nos va a informar sobre un hecho, ¿sí? Nosotros vamos a tener que resolver o describir un fenómeno, ¿sí? Y poder dar diferentes resultados con sus conclusiones, ¿sí? Siempre tenemos que tener una pregunta que resolver, mostrar qué se intentó realizar para resolver esa pregunta y después dar ya definitivo los resultados de esa investigación, ¿sí? Vamos a indicar, como les dije, los métodos experimentales, saber qué experiencia se realizó para poder decir, bueno, esto funciona, esto no, ¿sí? Que eso va a ser la formulación de la hipótesis y una conclusión. Siempre la hipótesis es el resultado o lo que yo quiero resolver de esa pregunta o de ese estudio que yo voy a hacer, ¿sí? Los principios que va a tener entonces es la objetividad, que vamos a tener un objeto de estudio. Por ejemplo, ustedes quieren hablar de la leucemia, por ahí no de todas, sino de alguna leucemia en específico, ¿sí? Ese es el objetivo que ustedes tienen de investigación. La precisión, nosotros tenemos que hablar con un lenguaje, ¿sí?, científico, o por lo menos buscar información y ponerlo de la mejor manera con un lenguaje que no sea coloquial para todos, sino que va a ser específico para las personas que van a leer este informe. Utilizar ideas claras, ¿sí? La claridad es que sean claras y concisas, no empezar a divagar, sino que yo quiero hablar sobre una leucemia específica, yo puedo poner que voy a tratar con pacientes de una determinada edad, también puedo ser claro en esa idea, ¿sí? Yo quiero hablar de neonatos, desde el nacimiento hasta los 3 años, o lo pueden hacer con adultos mayores y demás, ¿sí? Y la conclusión, ¿sí?, que va a ser y debe ser conciso, que debe tener un tema, como les dije, preciso y concreto. La utilidad va a ser difundir, ¿sí?, sobre un descubrimiento científico, como les dije, o mismo si ya hay un hecho o ya hay un informe sobre algún método, se busca también ver si está bien o si podemos buscar, ¿sí?, otra solución. Y que lo que nos va a permitir, ¿sí?, es apreciar las investigaciones de otros científicos, de alguna persona que nosotros querramos saber sobre su trabajo, ¿sí? Las características, como les dije, problema científico es el problema que nosotros vamos a querer resolver, los resultados deben ser validados y fidedignos, ¿sí? Nosotros vamos a buscar la información en internet y después vamos a ver si está correctamente utilizada, ¿sí? Ser originales, si ya vamos a hablar siempre de los mismos temas, la idea es que sean temas nuevos, o como les digo, buscar otros métodos sobre temas que ya se resolvieron. Estos informes que nosotros vamos a manejar, ¿sí?, va a ser más para personas, como les digo, personas que estén en el mismo ámbito, que sean científicos, o sea que nosotros vamos a encontrar estos informes en revistas científicas, en conferencias, ¿sí? Cada uno va a tener su información. Nosotros estamos hablando más que nada en el ámbito de la salud, ¿sí? Debe ser claro, conciso, ¿sí?, con los temas científicos que vamos a buscar. Y debe tener un carácter lógico, ¿sí?, que si vamos a buscar información, porque la idea es que ustedes vayan armándolo de diferentes búsquedas, no va a ser correctamente desde un principio una pregunta y realizar todo el método, sino que ustedes van a buscar de diferentes lados, porque no van a poder resolverlo desde el primer principio al informe. Mi idea es que ustedes, no que copien y peguen, ¿sí?, pero que vayan buscando información y la puedan modificar con sus palabras, ¿sí? ¿Qué pasos deben tener? Como hablamos, problema, ¿sí?, es resolver esa pregunta. Como les digo, vamos a hablar yo les digo un tema, ustedes van a buscar y eso es lo que vamos a hablar, a ver qué temas ustedes van a elegir para poder hacer este informe. Hablamos de leucemia. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Leucemia en infantos, en neonatos de tal edad. La hipótesis, posibles soluciones, ¿sí? Hablar de cómo poder captar la enfermedad tempranamente, ¿sí?, cómo se resuelve, qué se realiza para saber de las leucemias y demás. Y la conclusión van a ser los resultados que se van a hacer a través de experiencias, ¿sí? Como les digo, vamos a trabajar con
cierto grupo de muestra. Si ustedes ya vieron estadísticas, vamos a hablar sobre una población, una muestra. Ustedes pueden poner en las conclusiones o en los métodos, ¿sí? Alguna encuesta, se puede utilizar alguna encuesta con los gráficos de barra y demás, ¿sí? Acá habla nuevamente de la estructura, el título debe ser concreto, conciso, pero que llame la atención, ¿sí? Para que nosotros querramos leer sobre esa información. También importante que ustedes coloquen los nombres de los autores o el del autor, ¿sí? En este trabajo lo van a poder hacer en grupo, vamos a hablar también de ese tema. Vamos a tener el resumen, ¿sí? Que el resumen es lo que nos va a determinar, ¿sí? Si nos conviene leer o no esa información o si nos llama la atención sobre ese método, ¿sí? Que se realizó o sobre ese informe científico. La introducción, ¿sí? Va a hablar un poco del tema, del problema que se quiere resolver, ¿sí? El propósito de la investigación, por qué se hace la investigación, por qué se trata de estudiar a los neonatos y por ahí no a otra edad, o por ahí que estamos hablando sobre un hospital de niños, entonces ahí estamos sacando información solo para esa edad, ¿sí? Los métodos que vamos a utilizar o materiales, ¿sí? Qué estudios se realizaron, ahí es donde ustedes pueden copiar y pegar alguna encuesta que se realizó o que se hizo. Los resultados, ¿sí? Qué resultados tuvimos de esa investigación. La discusión puede estar o no, ¿sí? Que son el análisis con otras personas. Los reconocimientos si tienen ayuda o no, y las referencias. ¿Sí? Ustedes sí van a poner las referencias o en sí la bibliografía, que es donde ustedes van a sacar la información en sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo sé que es medio tedioso esto, pero van a ver que igual si lo pueden hacer entre varios, como que la información que van a ir buscando y que les va a ayudar para que por ahí a alguno le cuesta buscar más, a otros menos, ¿sí? Que se ayuden también entre ustedes, yo busqué acá para que vayan conociendo páginas y demás. Mi idea es que ustedes hagan un artículo de investigación, un artículo científico de esta manera, ¿sí? Pero como les dije, ustedes van a utilizar solo una hoja, ¿sí? Los informes científicos tienen muchas hojas, ¿sí? No lo vamos a hacer porque yo sé que ustedes en tercer año lo van a tener que hacer, lamentablemente. Y les va a llevar un tiempo, o sea, van a tener varias clases de esto, porque, como les digo, el informe lleva un proceso, investigación, métodos que tienen que saber, y acá lo que ustedes van a tener ya es una base de que cuando lleguen a esa parte van a decir, bueno, yo ya sé que un artículo científico o un informe científico tiene estas partes, por lo menos, y ya van a tener la facilidad de dónde buscar información y demás, ¿sí? El título, ¿sí? Breve la explicación que yo quiero poner en letras claras y concisas, ¿sí? La idea es que tampoco empiecen a mezclar diferentes tipos de letras con el Word y demás, traten de hacerlo. Si van a colocar imágenes o algún gráfico y demás, ¿sí? Que contraste normal. Voy a usar la hoja en blanco, escribo en negro, ¿sí? Si quieren utilizar una hoja o el fondo de un color que no sea tan brusco para poder leer, eso es lo que quiero que hagan, porque a veces quieren hacer varias cosas que quedan lindas, pero por ahí no queda correctamente para el informe, ¿sí? Título. Autores, deben poner ustedes los nombres de el grupo o de una persona, cada uno lo va a hacer como ustedes prefieran, si quieren hacerlo solo, lo hacen solo, si les quieren hacer en grupos, lo hacen en grupos, ¿sí? Pero ponen ahí los autores por debajo del título. Luego el resumen de lo que ustedes van a investigar. El resumen normalmente se hace al final porque ustedes tienen que ver, bueno, en la introducción, hablar un poco, ¿sí? Del tema que ustedes van a estudiar. Empezar a hacer esa pregunta, a ver qué se va a investigar. Luego vamos a tener los métodos, ¿sí? Qué métodos se realizaron, qué procedimiento se utilizó. Como les dije, pueden utilizar, ¿sí? Algún gráfico de barras si encuentran y demás para colocar para la ayuda de los métodos, para explicar cómo se realizó. Después vamos a tener los resultados, ¿sí? De esa investigación. También ahí, si no lo quieren poner en los métodos, lo pueden poner en los resultados, el gráfico. La discusión, en este caso yo no se las voy a pedir, sí que pongan lo que es el resumen, los métodos, los resultados. Las discusiones no, porque ustedes para discutir tienen que tener, ¿sí? Un paralelo para poder ver lo que ustedes hicieron, ¿sí?
poder charlar sobre eso, y sí las referencias o la bibliografía que ustedes coloquen abajo, ¿sí? ¿Qué utilizaron? ¿De dónde buscaron la información? ¿Sí? Ponen bibliografía y pueden poner ahí de dónde sacaron, copian las páginas y las ponen para que yo vea de dónde sacaron, ¿sí? Si yo les muestro esto, ¿ustedes qué piensan que es? ¿Es un informe? ¿Habla sobre lo que yo les hablé recién? No sé si lo ven bien ahí. Parece un instructivo de algo. Bien. Natalia Es está acá. prospecto. Eso es como un prospecto. Esto es un inserto, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya vieron insertos en la carrera. Nosotros cuando trabajamos con diferentes reactivos, tenemos que leer los insertos, por ejemplo. No sé si ustedes en alguna materia ya estuvieron viendo insertos. No, pero en el trabajo sí. No, profe. Sabía que eran insertos. Bien. Sí, es que es así. Nosotros tenemos que siempre ver el inserto. Yo a veces en mi trabajo, cuando hago la PCR o hago una BDRL, dependiendo el fabricante, tenemos que volver a leer el inserto porque la técnica es la misma, ¿sí? Pero cada inserto tiene diferentes tiempos, cuando me flocula, cuando no, una muestra, ¿sí? Esto no es un informe. Ahí dijeron bien, algunos dijeron que era como un prospecto, otros como una metodología. Esto es un inserto. Es un inserto que ustedes lo van a ver mucho. Me parece raro. ¿Ustedes lo tienen con Maca? ¿Con Fragoso? ¿Ninguna materia? Sí, tengo un fisio. Sí. Fisiopato con- Ah, fisiopato. No tienen técnicas de laboratorio o algo de esa materia, ¿no? Porque en esa materia es donde se ven mucho los insertos, que es bueno porque les ayuda bastante a ustedes. Nosotros en los insertos tenemos la significancia clínica que nos va a hacer, en este caso yo agarré ¿sí? un reactivo de lo que es glucosa, ¿sí? Para hacer, entonces nos muestra el fundamento del método, qué tienen los reactivos, ¿sí? Que ustedes pueden observar. Después acá ven, tienen el procedimiento, bueno, los materiales que necesitan, también les ponen los materiales que le provee el reactivo y los materiales que no y que ustedes deben tener. Por ejemplo, a veces les ponen, necesitan una pipeta de tantos mililitros y eso no viene en el reactivo, pero ustedes van a trabajar en el laboratorio y saben que siempre tenemos las pipetas automáticas o las pipetas de vidrio y tenemos que utilizarlas, ¿sí? Acá tenemos el fundamento, bueno, todo lo que son insertos tienen el control de calidad para ver si el reactivo está correctamente, si tenemos que nos da el reactivo control positivo o negativo para ver si ese reactivo funciona bien, ¿sí? ¿Qué tipo de muestras tienen que utilizar? Ustedes ya saben lo que es suero plasma, ¿sí? Si el reactivo necesita que se utilice la muestra que sea plasma, vamos a utilizar un tubo con anticoagulante. Si estamos hablando de que necesito suero, que normalmente utilizamos más que nada suero, tenemos que agarrar y pepetear tanta cantidad de suero, ¿sí? Esto es un inserto, ustedes lo van a ver mucho. Vamos a ver entonces esta parte. Acá ya vemos que tengo 9 páginas, ¿sí? Y acá ya está hablando, ¿sí? De la etiología de una bacteria que provoca diarrea aguda, ¿sí? En pacientes pediátricos. Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Acá ya nos está dando la información sobre diarrea aguda. O sea, si no, a nosotros nos interesa, vamos a leer este informe. Si no estamos encaminados en eso, no, ¿sí? Pero ustedes ya ven que tenemos que nos da su título una información clara de lo que va a tratar el informe, ¿sí? Por debajo ya tenemos los autores, ¿sí? ¿Quién está haciendo este informe? Como les dije, acá vamos a tener un resumen, ¿sí? ¿Qué causa la diarrea aguda? ¿En qué cantidades? Acá les habla, ¿sí? De diferentes tipos de bacterias que causan diarreas, qué bacteria causa tanto por ciento mayor, menos, ¿sí? Siempre hablando, en este caso, de pediátricos, ¿sí? En este caso también están en inglés, hay partes del resumen está en español y en inglés, ¿sí? Por eso es un poco más largo. Después tenemos la introducción, ¿sí? El resumen nos dio más o menos de qué me iba a hablar de diferentes bacterias y demás. La introducción me va a explicar qué es la diarrea aguda, qué puede causar, ¿sí? A qué población puede causar mayor mortalidad o no, por ejemplo, si quieren hablar.
ahí tenemos todo lo que es la parte de introducción. Los métodos, ¿sí? ¿Qué se evaluó? ¿Qué se vio? ¿Sí? ¿Qué se investigó en esa población? ¿Sí? Es un poco largo, por eso les digo, porque acá está hablando mucho, ¿sí? De lo que es la parte de las bacterias, ¿sí? Cómo causan las bacterias diferentes enfermedades. Los resultados, ¿sí? Se estudió en aislamiento a tantos pacientes, tantos dieron bacteria de tal, tantos de tal, ¿sí? Se les va a dar una medicación, como les dije, pueden colocar algún gráfico de barra y demás, ¿sí? O alguna encuesta que se haya hecho. Acá tenemos la discusión y conclusión, ustedes van a poner más que nada la conclusión, ¿sí? Que es la principal enfermedad en infantes, por ejemplo acá habla, o en niños pequeños, qué síndrome puede causar, ¿sí? Lo mismo, acá habla mucho del porcentaje, ustedes van a ver acá que se habla más que nada de qué bacteria causa tanto por ciento y demás. Referencias, ¿sí? Bibliográficas que ustedes coloquen, ¿sí? De dónde sacaron la bibliografía y demás, ¿sí? Esto es muy largo, ven que son 9 páginas. Es bastante largo, pero mi idea es que ustedes lo hagan de 1 o 2, ¿sí? Porque por ahí a veces si quieren poner la bibliografía o las conclusiones se les hace un poco más largo, pero la idea es que traten de colocarlo en una sola hoja y que pongan todo, ¿sí? Cortito va a ser, no van a hacer muchos métodos y demás, porque todo lo van a tener que buscar y modificarlo ustedes, por eso tiene que ser lo más correcto y preciso, ¿sí? Si van a buscar información, porque si van a buscar de un lado o de otro, que quede ordenado, ¿sí? Que no quede medio raro, que ya saqué una parte de acá, otra parte de acá, y lo copié, lo pegué y chao, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Recién estoy viendo a Baltrán Verónica, por las dudas le voy a poner el presente. Si alguien Verónica. más... Verónica. Beltrán. Beltrán. Perdón la demora, profe. No, no hay drama. Yo es para ponerlos nomás. Yo presenté un poquito más tarde. Guión, creo que no te puse a vos, Valeria. Guión, no, vale. Bueno, como les dije, el trabajo puede ser, vamos a ir viendo los grupos, yo no sé cómo están ustedes en el grupo y demás. Si alguien lo quiere hacer solo, me avisa que lo quiere hacer solo, no tengo problema, ¿sí? Si lo quieren hacer en grupos, más o menos ustedes son bastantes, pero entre 4, 5, para que no queden tantos. Por ahí tengo algún grupo que son de 5, otro de 3, pero bueno, medianamente traten de organizarse bien para hacerlo. Yo no tengo problema en que lo hagan en grupos, pero a veces cuando son muchos, ya sabemos lo que pasa, que 2, 3 trabajan y después la nota es para todos, ¿sí? Ustedes ya, si ustedes quieren hacerlo de cantidad, ustedes después se van a ir manejando con el tema del material y demás, ¿sí? Más o menos ya saben quiénes lo pueden llegar a hacer en grupo y demás. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si Sí. todavía no es que no lo dijo, pero nosotros en esto que estuvimos viendo, no vamos a hacer una investigación propia, o sea, no vamos a ponernos a investigar en el laboratorio o algo, sino que vamos a ir buscando información de base. Claro. ¿Cómo procedemos? Claro, eso es lo que van a hacer ustedes es, la clase que viene, como les dije, les voy a mostrar lo de divulgación y difusión para que vean las diferencias, ¿sí? De lo que estamos hablando con el tema del vocabulario, más que nada. Y la idea es que ustedes busquen información de la parte práctica, ¿sí? Que sea relacionado a lo que están viendo en este año, ¿sí? Pueden hacer algo de hemostasia, yo sé que hemostasia es un poco más complicado, ¿sí? Pero ustedes tienen con Janina, creo, no sé si con Janina, pero tienen el taller de hemostasia, entonces sé que pueden buscar información sobre algún método de ese estilo, algo de la práctica, si ustedes tienen práctica analítica, ¿no? Sí. Bueno, en práctica analítica ustedes están viendo la parte de hematología, después van a ver nuevamente la parte de hemostasia en la parte práctica, ¿sí? Seguramente van a hacer el TP o el KPTT, ver cómo coagula. Van a ver más cosas, o sea, yo no sé en qué parte del temario están, por eso tampoco les quiero decir más, porque después van a ver por ahí la parte más de inmunoserología, que no sé si ya la vieron. Entonces, por ahí en hemato tienen información también, bueno, quiero buscar información sobre alguna leucemia,
si quieren hablar sobre algún síndrome o de hablar del RIN, ¿sí? Que ustedes están viendo la parte de hemostasia, o mismo si quieren ver alguna enfermedad que están viendo en fisiopato y demás. La idea es que sea algo relacionado con lo que estamos viendo, ¿sí? No hablar de otra cosa. Lo podemos ir viendo. Mi idea es que la semana que viene ya vengan más o menos con la idea de lo que ustedes, de la información que ustedes quieren buscar sobre un tema, ¿sí? Y como decía ahí Natalia, mi idea es que ustedes no van a poder hacer el informe en una semana o en 2 semanas que les dé, ¿sí? Porque lleva un proceso, o sea, el método es investigación. Entonces ustedes van a buscar, como les dije, si yo quiero hablar sobre la parte de hematología, como les dije, de la leucemia, bueno, leucemia tal, que en el resumen, si van a hablar, como hablamos ahí, de la diarrea, bueno, a qué parte de la población me quiero definir. Más que nada porque a ustedes les conviene ir acortando, ¿sí?, la población, porque si no van a buscar información y va a ser mezclada por todos lados. Entonces les conviene a ustedes, bueno, yo quiero estar entre esta edad y esta edad, entonces van a tener menos información y van a poder utilizarla, ¿sí? Por eso tienen que buscar el tema, ver cómo explicar la introducción sobre esa enfermedad. También buscar si hay alguna metodología, si se hizo un estudio sobre esa leucemia o no, ¿sí?, para poder colocar. Todo eso lo van a ir inventando con lo que buscan, no es que van a hacer ustedes el informe de cero, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, sí. Sí, gracias. Sí, profe. Profe, yo no, porque entré tarde. Ah, está bien. Bueno, yo lo que hoy mostré es sobre el informe científico, ¿sí? Las partes que tiene. Va a tener su título, ¿sí? Su introducción o resumen, ¿sí? Vamos a tener el título. Deben colocar ustedes el nombre de los autores. Después va a haber un resumen, ¿sí?, de esa información que ustedes buscaron. El resumen siempre les conviene hacerlo al final, ¿sí?, porque ustedes tienen que poner la introducción sobre todo el tema, ¿sí?, que ustedes van a estudiar, van a colocar si se realizó alguna investigación o no en esa introducción. Después van a ver la metodología, ¿sí?, en la metodología que se realizó, si se investigó o no sobre ese tema. Después vamos a tener la conclusión, ¿sí? Y por final ustedes van a tener que poner la bibliografía. Yo acá igual en la parte, no sé si viste la diapositiva, que la tengo acá. Tienen las partes para que ustedes lo puedan realizar, ¿sí? La idea es que ustedes vayan viendo esto, ¿sí?, cómo van a ir buscando diferentes información, pero todo lo tienen que buscar y ustedes modificarlo, ¿sí? Más que nada, no lo tienen que hacer de cero, porque si no va a ser un poco imposible con el tiempo. Igual la clase que... Sí. ¿Para cuándo es? ¿Cuándo sería fecha? Eso les voy a decir. La semana que viene, sí, que es 27, vamos a hablar, como les dije, de discusión. No, miento. La del 20, estamos antes. La del 20 vamos a hablar de difusión y divulgación y vamos a hablar de los temas de, por lo menos que esté alguno del grupo, si van a hacer grupos y demás, para hablar de qué tema eligieron para que no sean siempre los mismos, ir buscando temas distintos. Y después ya van a tener del 20 al 27, o sea, casi 2 semanas, les voy a dar para que lo puedan hacer. ¿Sí? ¿Y método de entrega cómo sería? ¿Hay que exponer? No, lo voy a pedir por campus esta vez. Lo tienen que hacer en un Word o en una presentación de lo que es el Drive, ¿sí?, si no tienen Word. O sea que ahí lo pueden hacer entre varios y ir modificándolo, después lo bajan y uno me lo envía al campus. Pero siempre poniendo, sí, los nombres de los participantes y demás. Eso igual tiene que estar en el informe por las dudas, pero por si se olvidan, que me pongan el grupo entero qué es lo que van a hacer. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Ustedes, alguno más, tiene alguna duda? Igual la clase que viene, como les dije, vamos a seguir viendo y mi idea es que ya puedan ustedes tener definido más o menos, ¿sí?, el tema que eligieron.
y la cantidad de grupos también, que por lo menos me digan, yo voy a estar con tal, y los vamos a ir anotando. Igual también se los voy a pedir por campus para, si alguno no se conecta, que me lo envíen, ¿sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como le dije, miércoles que viene, a la misma hora, vamos a ver entonces, traten de tener sus temas, si tienen consultas, que yo les voy a subir este video y la clase, ¿sí? En la diapositiva la van a tener ahora ya subida al campus. El video se los mando como siempre un poquito más tarde porque ahí ya me mandaron algunos. Yo les subo todo, pero el video siempre me tarda un poquito más hasta que me suba al canal, ¿sí? Entonces yo después se lo subo. Voy a ver también lo que me dijeron, que el video de biblioteca digital no se puede ver directamente. Y la clase que viene hacemos eso cortito de la clase y que ustedes me vayan diciendo cómo van a realizar los grupos y qué temas van a elegir, ¿sí? Más que nada para que no tengan en el mismo tema, si no va a ser medio aburrido. Voy a poner el grupo. Ya un grupo me mandó quiénes son, ¿sí? ¿Alguno más tiene alguna duda, algo? ¿Puede ser sobre algún método de laboratorio que se usaba y ahora no se usa también, por ejemplo? Puede ser, sí. Después vos me podés, en la clase que viene me explicás bien de qué método querés hablar, qué es lo que querés hacer, buscar un poco de información y lo vemos si se puede, se puede hacer. Ok. O sea, temas se me ocurren, el tema es encontrar la información. Claro, por eso. Mi idea es que en este tiempo, yo sé que no, yo trato, vieron, de no atosigarlo con las cosas porque sé que el segundo año es tedioso, es costoso, tiene mucha información, ¿sí? Tienen que saber igual buscarlo, por eso mi idea es con lo mínimo que ustedes vayan enganchándose un poco con el tema de las búsquedas y demás, ¿sí? Pero que puedan buscar la información, ¿sí? Traten de ver el tema que quieren y ver si tienen esa información, porque por ahí ustedes dicen, yo quiero hacer tal cosa, y después cuando arrancan con el informe se dan cuenta que no hay información de eso o que no pueden llegar a esa información, ¿sí? Más que nada. ¿Está bien? También, también recuerden de la biblioteca que yo les di de farmacia bioquímica, por ahí algún libro tiene alguna información de lo que ustedes están buscando, que es un poco la más completa y que por ahí no es tan compleja de entender, ¿sí?